Bien, bueno, mientras tanto nosotros entonces vamos a comenzar con las clases prácticas del diagrama escalera, ¿no? El segundo parcial es un diagrama escalera, que es lo que vamos a comenzar a avanzar ahora y como ya hemos visto, ya hemos aprendido del primer parcial, que tenemos suficiente tiempo como para no ir rápido, ¿no? Vamos a comenzar avanzando despacio y dejando todo bien, los conocimientos sólidos, digamos, ¿no? Lo que tengo pensado hacer ahora es ver, digamos, qué son las entradas, qué son las salidas, cómo funcionan dentro del programa, cómo añadir marcas, ¿no? Hacer diferentes tipos de vías lógicas y quizás si nos da el tiempo ver lo que son los temporizadores, ¿no? Entonces, pienso que hoy no vamos a hacer ningún ejercicio porque lo que vamos a ver es cómo manejamos bien esos pequeños detallitos y ya luego, tal vez la siguiente semana, vamos a ir haciendo un ejercicio y vamos a ir ocupando. Ahora lo otro que les voy a pedir, tal vez la otra semana, es, ya aprendimos el error del primer parcial, que las clases fueron simplemente en el Fluid Sim, ¿no? Fluid Sim, Fluid Sim, Fluid Sim, cuando teníamos alguna duda de, creo que en la clase 4 sobre la presión, ¿no? O sea, que no sé si se acuerdan que en un simulacro creo que les puso o en una tarea 5000 Newton y ahí todos morimos. Para evitar eso en este segundo parcial, cada clase yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan a mano, ¿ya? Con los conocimientos que vemos en el programa, pero ustedes los van haciendo los ejercicios a mano y, y en base a eso yo los voy mirando y les voy diciendo en qué se están equivocando, ¿no? Así desde temprano, digamos, ya vamos viendo cómo estamos para el parcial, ¿ya? Esto nos va a servir para dos cosas, ¿no? Primero, para que practiquen y segundo, va a servir como asistencia para aquellas personas que no están o no pueden entrar en este horario, ¿no? Por ejemplo, aquí somos 27, ustedes 27, más adelante cuando les diga que pongan presente van a tener su nota de asistencia porque no nos consta, digamos, de que estuvieron en clase. Y como esta clase va a estar grabada y la vamos a subir a la página, aquellas personas que no puedan venir a clase la van a poder ver la clase cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, y van a hacer la tarea, si quieren, ¿no? No los obligo a nada, van a hacer la tarea, la mandan a la página y eso va a valer como su asistencia para que al final de todo yo le diga al ingeniero, mire, en estas 5 o 6 clases que tuvimos del segundo parcial, esta gente vino a clase, digamos, y esta es su nota, tome, porque él me va a pedir las listas, ¿no? Para al final del semestre ver que hemos avanzado, que quienes le dan importancia, ¿no? Y seguramente le va a dar los puntos correspondientes, ¿no? Ya no sé si a la nota final o a la nota del parcial, pero pienso que eso sería bueno que hagamos desde ahorita, ¿no? Una tarea, un ejercicio simple, tampoco va a ser algo, se van a tirar 2 horas, digamos. Y así vamos a aprender a hacerlo los ejercicios a mano. ¿Les parece? Sí, está bien. Bien, hagamos eso entonces. Ahora para la clase 1 de EasySoft, simplemente tengo tres diapositivas, creo que son las entradas, que son las salidas y que es el diagrama de escalera y ya de ahí nos vamos al programa a conocerlo en realidad, ¿no? A conocerlo primero y de ahí comenzar a avanzar. Primero, para que sepamos y conozcamos, yo sé que esto ya lo vieron con el ingeniero, pero simplemente para recordarlo. ¿Qué son las entradas y las salidas? ¿No? Son aquellos equipos físicos que intercambian o envían señales con el PLC, ¿no? El PLC es ese programador lógico, ese controlador lógico programable que se encarga de automatizar procesos, ¿no? Todo eso ya lo han visto. Cada dispositivo de entrada, ¿no? Es utilizado para conocer una condición particular de su entorno, como puede ser la temperatura, presión, posición, entre otras. Entre estos dispositivos podemos encontrar los sensores inductivos magnéticos, los ópticos, pulsadores o termocuplas, ¿no? Entre otros. Las entradas son simplemente aquellos dispositivos que reciben una señal del ambiente, tal vez del operador, y mandan esa señal al PLC para que ya en función de lo que ustedes programen en el diagrama de escalera salga
algún resultado, ¿no? Algunas salidas serían en realidad, ¿no? Entonces es muy simple, vamos a aprender qué tipo de dispositivos de entrada vamos a ocupar en función del ejercicio, ¿no? Porque eso es importante. Yo creo que cuando comencemos a hacer ejercicio les voy a traer un documento que tengo, que algunos ya lo deben conocer, que es cómo reconocer qué tipo de sensor ocupar. ¿Ya? Pero por el momento no nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Lo que nos interesa ahora es que las entradas son aquellos dispositivos que reciben una señal y la envían al PLC, y el PLC, en función del diagrama de escalera que ustedes hagan, va a sacar algún resultado, ¿no? Esos serían los dispositivos de entrada. Los más comunes son los pulsadores y aquellos sensores, ¿no? Los magnéticos, los ópticos y las termocuplas, que son los que miden la temperatura en el ambiente, ¿no? Y bueno, en el gráfico tenemos que estos diferentes dispositivos de entrada mandan una señal al PLC, que es eso que está de negrito a la derecha, ¿no? Esa cajita. Después las salidas son aquellos que responden a esas señales que reciben del PLC, cambiando o modificando su entorno. Entre los dispositivos típicos de salida podemos hallar los contactores de los motores, electroválvula o indicadores luminosos o simples relés, ¿no? Pensemos otra vez ahí en el gráfico, tenemos el PLC primero, luego está conectado a diferentes salidas, ¿no? El nombre son salidas. ¿Qué son estas salidas? El primer ejemplo, por ejemplo, se ve un cilindro y un pistón, ¿no? Es un dispositivo que va a actuar en función de la señal que le mande el PLC, ¿no? Es diferente, ¿no? El PLC manda la señal a ese dispositivo. Entonces es muy simple darse cuenta qué es una entrada y qué es una salida. Y lo estoy tocando aquí porque nos interesa saber cuándo un dispositivo es entrada y cuándo es una salida para poder realizar el diagrama de escalera de forma correcta. Nada más, ¿no? Y al final tenemos un gráfico que es el mismo, ¿no? Tenemos las entradas que mandan una señal al PLC. Este PLC los procesa y luego saca señales también que manda a otros dispositivos para que realicen esa función, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del curso de esta clase conmigo, ¿no? Poder determinar cómo hacer ese diagrama escalera, lo que está en el centro, esa unión entre las entradas y las salidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las entradas ya van a venir definidas en el problema, ¿no? Les van a decir ocupen esto, hagan esto. Y las salidas también, ¿no? Se va a ocupar tal cinta transportadora que funciona con un motor, se va a poder hacer vaciar un tanque y se va a necesitar una electroválvula, una bomba, no sé, ¿no? Entonces, las entradas y las salidas ya vienen definidas implícitamente en función del ejercicio. Pero lo que está en el centro, ese PLC, ese diagrama de escalera, es lo que ustedes van a tener que diseñar para unir las entradas con las salidas y que el proceso cumpla, ¿no? Entonces ese es el objetivo de nosotros, saber hacer diagramas de escalera. Entonces, ¿qué es este diagrama de escalera, no? Es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables o PLC, debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásico, ¿no? De este modo, con estos conocimientos, dice que todo técnico o ingeniero eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a la programación en este tipo de lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? El diagrama de escalera, que es un ejemplo, digamos, bien simple y básico, es eso que tenemos en el dibujo en la derecha. Ahora, es un esquema gráfico que puede variar un poco en función del PLC que ustedes usen, ¿no? Porque hay diferentes marcas, así como hay marcas de auto, hay marcas de PLC, ¿no? Está Siemens, Onrum, creo que hay Toshiba, no sé, un montón, ¿no? No los conozco. Ahora, lo que sí sé es de que cada uno tiene sus pequeñas variantes, digamos, para poder realizar un diagrama de escalera. Pero, como dice ahí el enunciado, perdón, el concepto, con los mismos conocimientos técnicos, una persona puede entender qué es lo que representa cada diagrama de escalera y puede hacer el diseño del mismo, ¿no? Y el ejemplo que le doy es el siguiente. Cuando yo llevé esta materia, ¿no? Nunca llegamos a ver el diagrama de escalera. Entonces, con algunos compañeros nos metimos a Megatron,
Seguramente algunos de ustedes ya han ido a clases ahí. Y nos metimos a un curso sobre autómatas programables, sobre PLC, ¿no? Y ahí ellos nos enseñaron a cómo hacer diagramas de escaleras, cómo hacer las conexiones físicas del PLC con los dispositivos de entrada y de salida. Y ellos ocupaban, si no me equivoco, un PLC Siemens y ocupaban un programa que se llamaba RS Logic 500, ¿no? Si alguno de ustedes ha ido allá sabe de qué se trata. Y si no, no es necesario, ¿no? Simplemente que entiendan de que en ese instituto, porque es un instituto, nos enseñaron a hacer los diagramas en una marca Siemens y con un programa RS Logic, ¿no? Entonces nosotros aprendimos a hacer estos diagramas de escalera. Bueno, ahora que este semestre lo estamos haciendo y estamos enseñando, o vamos a comenzar a enseñar el diagrama de escalera con ustedes, el ingeniero me ha pedido que yo ocupe este programa EasySoft, que sería el equivalente al RS Logic, porque es un programa que el ingeniero lo aprendió a manejar y quiere que yo también lo aprenda, ¿no? Entonces, cuando yo vi cómo se programa este programa EasySoft, me doy cuenta de que con los conocimientos que uno aprende en otro programa es muy fácil darse cuenta cómo funciona el diagrama de escalera, porque los conocimientos técnicos vienen a ser lo mismo, ¿no? Cambian algunas cosas, sí, y les voy a mostrar cómo se programaba en el otro programa y van a darse cuenta de que es prácticamente lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? De que el diagrama de escalera no importa si lo hacen en un programa, en otro o en papel, cualquier persona va a poder leerlo. Y eso es un concepto muy importante para el ingeniero, porque él dice, ¿se acuerdan que en FluidSim yo les decía, ustedes tienen que respetar los grafiquitos de las válvulas, ¿no? De las válvulas de control, porque ese es un lenguaje universal, le dice el ingeniero, ¿no? Que ustedes tienen que respetarlo para que todos lo podamos entender. Lo mismo con el diagrama de escalera. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en un diagrama de escalera que si ustedes lo hacen, cualquier persona que sepa, el ingeniero, se va a dar cuenta de que están haciendo mal y se los va a tachar, digamos, o le va a corregir, ¿no? Todo eso vamos a ir aprendiendo en el programa. Y eso es todo, digamos, toda la teoría que les tengo sobre el diagrama de escalera. Ahora nos vamos a ir a hacer ejercicio. Pero antes de ir a hacer ejercicio, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda? Mientras me voy allá. Bien, Andrés, una pregunta. ¿Para cada entrada le corresponde una salida o comparten a veces? No, para cada entrada no siempre le corresponde una salida. Ya eso no está en función de nada. Vos podés tener 2 entradas y 10 salidas o 10 entradas y 2 salidas, digamos. Eso va a depender de tu programa, no de las entradas ni de las salidas. Ah, ya, gracias. Ya, buena pregunta. ¿Alguien más tiene algo antes de comenzar? ¿Alguien pudo descargar el programa? O sea, lo llegó hasta este punto. Con que una persona lo haya hecho suficiente. ¿Alguien pudo? Sí. ¿Sí? Sí, Bien, 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 bien. Bien, entonces van a poder trabajar. Ya, otra cosa más, en este programa hay diferentes, ¿cómo funciona este programa? ¿No? Lo mismo, tenemos un área de simulación, si quieren llamarle, ¿no? O área de trabajo, le llamábamos aquí en FluidSim, que es esto que está en blanco en el centro. En la parte de abajo, aquí donde dice información sobre los aparatos base y las características técnicas, a esa barra le vamos a llamar pantalla, ¿no? Pantalla y arriba área de trabajo, ¿no? Por si a medida que hacemos ejercicio yo lo voy nombrando, abajo es pantalla y arriba área de trabajo. Y a la izquierda le llamábamos biblioteca de componentes, ¿no? Que ese es su nombre en FluidSim. Ahora, no sé, le vamos a llamar opciones, digamos, ¿no? Va a ser un código entre nosotros. A la izquierda le vamos a llamar opciones, área de trabajo a la derecha y abajo pantalla. Bien, cuando ustedes abren el programa FluidSim, nos aparecen estas 3 partes y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el dispositivo o el aparato con el que ustedes quieren programar. Porque este programa, por ejemplo, el que nosotros hemos descargado es la versión demo, demostración o de prueba, digamos. Las versiones originales se las puede conectar con estos dispositivos físicos
cosa de que uno programa ahí lo que tiene que pasar y eso se conecta con el PLC en físico para que realice el ejercicio, ¿no? Eh, para que realice el programa que uno quiere hacer. En este caso, como no vamos a conectar este programa a ningún aparato, teóricamente podríamos escoger cualquiera y trabajar en ello, ¿ya? Pero nosotros vamos a tener definido uno para hacer en las simulaciones, porque cada aparato tiene sus propias características acá, ¿no? En la pantalla se muestran, y a nosotros nos interesa aquel aparato que me pueda, en el que uno pueda manejar más variables, en este caso más salidas. Hay algunos aparatos, por ejemplo, el IC 512 ACR, miren, ¿no? Es un tipo de PLC y en la pantalla, en sus características técnicas, dice que este PLC tiene 8 entradas y 4 salidas, ¿no? Entonces, cuando ustedes arrastren eso al área de trabajo y comiencen a hacer su diagrama escalera, se van a topar con una limitación. Su diagrama escalera simplemente puede manejar 4, 4 salidas, 4, digamos, cilindros, 4 motores, 4 electroválvulas, etcétera. ¿No? Entonces nosotros queremos encontrar un aparato que tenga la mayor cantidad de salidas. Hago una pausa acá. Por si acaso existen los módulos de ampliación, creo que se llaman, que uno le añade a un PLC para añadir más salidas y más entradas, ¿ya? En ese caso nosotros no vamos a tocar ese tema porque no nos interesa, digamos, no estamos haciendo un ejercicio físico, simplemente queremos aprender a hacer un diagrama de escalera. Entonces, el dispositivo o el aparato que nosotros vamos a usar en este curso va a ser el 721 DC TSX. ¿Por qué este? Porque tiene hasta 8 salidas y 2 entradas. ¿Ya? Si el ingeniero les dice, si alguna vez hace un ejercicio en este software y él les dice ocupen el 500 tanto, no va a haber ningún problema, digamos, ¿no? Tampoco es para que digan, nosotros solo aprendimos a ocupar el 721. Es exactamente lo mismo, el diagrama de escalera se hace de la misma forma, solo que yo estoy escogiendo este 721 porque tiene 2 entradas y 8 salidas y yo pienso que es una cantidad buena, digamos, para poder trabajar, ¿no? Tiene la suficiente cantidad para manejar las variables que vamos a ocupar en los ejercicios. Por ejemplo, ese de 512 que tenía solamente 4 salidas, no podíamos ocupar, digamos, 3 motores y 3 válvulas, ¿no? Y cuando veamos los ejercicios vamos a ver que sí es necesario ocupar, a veces ocupamos hasta 10, 12 salidas, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Entonces, nada, hasta ahora que hemos aprendido en esta clase, cuando comencemos a hacer ejercicio, el aparato que vamos a coger va a ser el 721 DCTSX. Si el ingeniero les dice que ocupen otros, sin pena van y los usan, no hay ningún problema. Simplemente yo he decidido ocupar este. Y para eso, ¿qué se hace? Se arrastra el aparato hasta el área de trabajo y nos va a salir, escoge el número de versión, ¿no? Tendríamos que ver el dispositivo físico y ver qué versión tiene para escogerlo. En este caso no tenemos ningún dispositivo físico, por lo tanto lo dejo por defecto en el 01 y listo. ¿No? En este punto, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente he seleccionado el aparato o el PLC al cual yo voy a programarle el diagrama de escalera. Nada más. No hemos simulado nada ni hemos hecho nada. Ahora, aquí en el área de las opciones, nosotros tenemos esta parte de proyecto, donde se escoge, donde estamos ahora, y es donde se escoge el aparato, ¿no? Los otros dos botones que nos interesan son el de esquema de contactos, que si miran, dije que les iba a poner lupa porque es muy pequeñito el programa. Si miran acá donde dice esquema de contactos, se ve, ¿no? Hay un botoncito del diagrama de escalera. Ahí es donde vamos a donde vamos a armar nuestro diagrama de escalera, ¿ya? Ahí lo vamos a confeccionar y lo vamos a diseñar. Así que ese botón sí nos interesa. Y en la parte izquierda tenemos un botón que dice simulación. ¿Ya? Ahí es donde vamos a ir y fíjense que sale el mismo diagrama de escalera, pero ahora con rojo significa que se está simulando, ¿no? Entonces los tres botoncitos que nos interesan acá son proyecto, esquema de contactos y simulación. En proyecto nosotros escogemos el dispositivo o el aparato, cosa que ya hicimos.
En esquema de contactos hacemos el diagrama escalera, lo diseñamos, y en simulación nosotros simulamos una vez teniendo el diagrama escalera, ¿no? Y no es más, ¿no? Con eso hemos seleccionado el aparato y luego nos íbamos a esquema de contactos, que es donde aparece el diagrama escalera en sí, ¿no? Aquí tenemos varias opciones para añadirle al diagrama escalera, ¿no? En el transcurso de las clases vamos a ver cuáles ocupar y cómo ocuparla. Tenemos el tercer botón que está acá abajo, que se llama simulación, y que es ahí donde vamos a venir una vez tengamos algún programa, ¿no? Y les decía que los botones que vamos a utilizar son los del modo de funcionamiento, entradas y pantalla. No, eso por el momento para no entrar a confundirnos con otras cosas. Bien, entonces ayer habíamos quedado acá en el esquema de contactos, en el diagrama escalera, y les había dicho que para hoy o ayer lo que íbamos a hacer era aprender sobre las entradas y las salidas, ¿no? Y así nos daba tiempo las marcas y qué más era, y los temporizadores. Entonces, aprendamos, ¿no? Comencemos. Les había dicho, y esto es bien importante, que un diagrama escalera tiene hasta 4 columnas, ¿no? En este caso, las columnas A, C, E y G son aquellas columnas en las cuales ustedes pueden colocar entradas o salidas, o temporizadores, o todas aquellas variables que tenemos en la izquierda, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y aparte, lo siguiente, la columna G es la única válida para salidas, ¿ya? Mientras que la A, la C y la E, ustedes pueden ya jugar con eso y anotar entradas, digamos, cualquier tipo de entradas. Nada más, ¿no? Eso que tengan en cuenta. Y todo eso lo vamos a ir corrigiendo cuando ustedes hagan los ejercicios a mano. No, les recuerdo que habíamos dicho que cada clase les voy a dar un ejercicio bien pequeño, bien simple, para que ustedes lo hagan a mano, como va a ser su examen. Lo mandamos a la página y yo les respondo, digamos, cuál es su error, ¿no? Así de entrada vamos preparándonos para el examen. Y ya las prácticas las hacen en el simulador para verificar que lo que ustedes están haciendo está bien. Bien, creo que con eso ya nos nivelamos hasta donde estábamos ayer. Ahora, ayer habíamos quedado en esto, ¿no? Y vamos a arrastrar una entrada hasta la columna A y ahí estaba, ¿no? Y nos aparece en esto que le habíamos llamado pantalla, una columna desplegable, digamos, una barra desplegable para poder escoger el número de entrada al que nos estamos refiriendo, ¿no? Recordemos que en este aparato, el 721, teníamos 16 entradas y 8 salidas, si no me equivoco, ¿no? O 2 entradas y 8 salidas. No, entonces en este caso vamos a comenzar por orden, ¿no? Estamos escogiendo la primera entrada, entrada número 1, y ustedes aquí en comentarios les pueden colocar cualquier nombre, ¿no? Para comenzar la clase vamos a colocar pulsador de marcha, ¿no? Ya habíamos explicado qué son las entradas y qué son las salidas. Y esto viene por defecto como un contacto de cierre, que hoy vamos a aprender cuál es la diferencia entre ambos. No, entonces listo, ya hemos modificado nuestra primera entrada. Y para ver cómo funciona, la vamos a conectar a una salida, ¿no? Entonces, las salidas en el programa se denominan o están representadas por la letra Q, ¿no? Entonces yo voy a arrastrar esta salida Q y la voy a soltar en la columna G. Automáticamente esto se conecta y tienen su primer vía lógica de su diagrama escalera, ¿no? No vamos a entrar en detalle de la salida todavía, ¿no? Porque estamos aprendiendo las entradas, pero lo único que nos interesa saber es que esta Q sub 1 o Q01, ustedes podrían colocarle algún nombre, ¿no? Si quieren le vamos a colocar motor A, ¿no? Y no vamos a entrar en detalles en esto de la función de la bobina todavía porque estamos aprendiendo el pulsador de marcha o la entrada. Para poder ver ustedes los detalles de las entradas, simplemente tienen que presionarla y la pantalla se modifica y comienza a mostrar sus detalles, ¿no? En la pantalla. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el pulsador de marcha en la entrada 1. Si me posiciono sobre la salida 1, estamos viendo el motor A. Nada más. Entonces, si quieren, vemos hasta ahí qué es lo que ha pasado en la simulación, ¿no? Hemos hecho nuestra primera línea.
Entonces yo me voy a simulación y lo que nos interesa son estos, ¿no? Modo de funcionamiento, entradas y pantalla, ¿no? En este caso, cuando ustedes presionan pantalla, les aparecen todas aquellas variables que ustedes pueden mirar, digamos, cómo es su comportamiento a medida que hacen la simulación. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita nosotros estamos aprendiendo las entradas, entonces me interesa saber cómo se comportan las entradas en mi simulación. Entonces yo aprieto pantalla y selecciono entradas. Y miren cómo acá en esta parte de abajo comienzan a salir todas aquellas entradas que yo he modificado, ¿no? En este caso, el pulsador de marcha únicamente. Estas de acá vienen por defecto y nada, ¿no? No tengo más entradas, solo tengo la una. Entonces he acomodado mi pantalla para que me muestre cómo se comportan las entradas a medida que yo hago mi simulación. Ahora, el modo de funcionamiento y las entradas, ¿para qué sirven? El más fácil es esta, las entradas. Cuando ustedes presionen cada una, van a activar la entrada correspondiente en el diagrama escalera. Significa que si ustedes apretan acá, voy a poner la lupa. Ahora tengo miedo de poner la lupa porque pienso que por eso se me colgó ayer. Pero es necesario que sepamos esto. Ya, miren acá en las entradas. ¿Se ve esa parte? ¿Dónde está posicionado el clic? ¿En el Sí, uno? sí, se ve perfectamente. Ya, ahí cuando ustedes presionan un clic, miren cómo cambia su posición, ¿no? Y es como que le da la señal, se cierra el circuito. Eso representa de que la entrada uno está siendo activada, ¿no? Llámese sensor magnético, sensor óptico, sensor de posición, algún final de carrera, ¿no? Cuando ustedes presionan ahí, están suponiendo de que el aparato físico ha detectado alguna posición o dependiendo del tipo de entrada que sea, se ha conmutado, ¿no? Y está mandando una señal. Está cerrando su circuito y está mandando una señal, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con el 3, el 4 y todos aquellos, pero en este caso el único que nos interesa es el uno porque solamente tenemos una entrada, ¿ya? Voy a venir a borrar despacito mi lupa. Ya. Bien, eso respecto a las entradas lo vamos a ocupar ahora, ¿no? Y en realidad en todos los programas ustedes van a venir a entradas y van a jugar con esto, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven los modos de funcionamiento? No, en este caso, en mi diagrama escalera yo solamente tengo esta entrada número uno. Entonces es la única que voy a poder modificar. Ahora, para ver en qué consiste este modo de funcionamiento, le voy a dar simular, que es acá este botoncito verde, ¿no? Iniciar la simulación. Y listo, digamos. Cuando ya no está verde significa que ustedes están simulando, lo que representa de que toda la línea izquierda de la escalera está energizada, ¿no? Sería toda esta línea negra de acá, digamos, ¿no? Esta línea negra está con corriente, está con energía y no está pasando hacia el motor A porque tenemos este pulsador de marcha que está cortando esa energía, ¿no? Está, y si quieren lo recordamos acá, está normalmente abierto, digamos, ¿no? Su conexión. Entonces, si ustedes vienen y presionan aquí en la entrada uno, fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Se cierra el circuito y se pone rojo toda esa vía láctea. ¿Qué es lo que ha sucedido? El pulsador de marcha, al cerrar su circuito, está permitiendo el paso de la corriente y está energizando el motor A, ¿no? Nosotros le hemos llamado motor A. Puede ser una bomba, ¿no? Puede ser una electroválvula, cualquier salida que ustedes conozcan le podemos dar ese nombre y está representado por la Q sub 1, ¿no? Entonces, de esa forma, fíjense cómo al presionar simplemente la entrada 1, eso se ha quedado energizado, ¿no? Yo ya no estoy apretando, ¿no? El clic lo tengo por acá. Ahora, les pregunto, el pulsador de marcha, piensen ustedes en su computadora, ¿no? Seguramente algunos están desde la computadora. Tiene un botón de encendido, llamémosle pulsador de marcha. Su computadora está apagada de ustedes. Cuando ustedes le apretan el botón de encendido, ¿ese botón se queda activado o simplemente manda un pulso? ¿Qué pasa con su computadora? Manda un pulso.
manda un pulso, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo la diferencia entre interruptor y pulsador. Un interruptor es aquello como lo que tenemos en la entrada 1, ¿no? Y pueden pensar en un interruptor como la luz, ¿no? El botón de encendido y apagado de la luz. Ustedes apretan o encienden, digamos, el foco, ¿no? Y eso se queda conmutado, se queda activado. Luego vuelven a apretarlo y se queda del otro lado, ¿no? Eso es un interruptor, ¿no? O es positivo o es negativo, ¿no? Pero se mantiene constante. Y lo otro que les decía que era un pulsador, era como el botón de su laptop, ¿no? Ustedes presionan, manda un pulso y automáticamente se cierra, digamos, se queda desactivado, pero el pulso ya lo mandó y comenzó el proceso que tenía que pasar. Entonces, hoy vamos a aprender a decidir entre ambos, digamos, cuál de los dos yo quiero que sea. Si quiero que sea un pulsador o si quiero que sea un interruptor. En este caso, mi diagrama escalera, a pesar de que ustedes le pusieron pulsador de marcha, el funcionamiento de la entrada está como un interruptor, ¿no? Entonces, para cambiar eso, primero voy a detener la simulación acá. Y como aquí yo no puedo modificar nada, me tengo que venir a esquema de contacto. Acuérdense que en esquema de contacto es donde donde diseñamos nuestro diagrama escalera. No, perdón, no era acá, es en simulación. En simulación, aquí en modos de funcionamiento es donde se modifica eso. ¿Ya? Vemos que la entrada 1, su modo de funcionamiento de la entrada está en esta columna, ¿no? Y esta columna representa el interruptor normalmente abierto. Interruptor normalmente abierto. Porque cuando ustedes apretaron esto, se cerró, ¿no? Y funcionó como un interruptor. Ahora, para que funcione como un pulsador, vamos a ocupar nosotros esta columna de acá, ¿ya? La segunda. Entonces, miren, yo voy a cambiar la entrada 1 acá. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Le voy a dar simular. Ya está simulando. La energía está por acá. No está pasando al motor porque el pulsador de marcha sigue abierto. Y yo me voy a venir a la entrada nuevamente y voy a presionar. Fíjense, ¿no? Presiono y suelto y se suelta también la energía, ¿no? El pulsador de marcha solamente está activado mientras ustedes tienen activado o tienen presionado el clic, digamos, sobre la entrada 1. Así funciona un pulsador, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias en el modo de funcionamiento de las entradas, ¿no? Las entradas pueden funcionar en la segunda columna o en la cuarta. La primera y la tercera no la vamos a ocupar y luego les voy a decir por qué, ¿ya? Cuando veamos por qué. Pero por el momento sepan de que no se van a ocupar la columna 1 y la columna 2, perdón, 3, simplemente la 2 y la 4. Esta columna 2, que es donde está posicionada la columna 1, se llama, o la podemos conocer como la columna para pulsadores, ¿no? Y la de la derecha para interruptores. Y ya ustedes cuando practiquen se van a dar cuenta de que si está presionado en la de pulsador, el pulsador de marcha solamente va a funcionar cuando ustedes estén posicionados sobre la entrada 1. Pero si lo cambiamos acá, esto se va a quedar activado independientemente. No, hasta ahí una pausa. No sé si voy yendo muy rápido. ¿Qué preguntas tienen sobre las entradas? Estoy viendo, Luis Andrés, que no hay diferencia entre el símbolo, ¿no?, de pulsador y interruptores. Son la misma cosa. Hay una diferencia. Ah, no, pero aquí en el diagrama escalera, En la barra de herramientas al lado, la aquí, columna de, sí, el símbolo que está arriba, ¿no? Decir que el segundo es para acá pulsador, el cuarto y para interruptor, pero hay, no hay como diferencia en los símbolos. hay diferencia, mira. Eh, O no la veo. Fíjate que la de la Ya. segunda es una especie de T y la cuarta es Ujú, una especie de una S media recta. ¿No? ujú, de ahí la veo, de ahí. Ya. Es con la lupa. Ajá, sí, con la lupa. Es que es muy pequeño el programa. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Bien, entonces, ¿qué es lo único que hemos aprendido hasta el momento? ¿No? Seleccionar una entrada, colocarle un nombre acá en esquema de contactos. Ya le puse pulsador de marcha y ya vimos cómo hacer que funcionen como interruptor o como pulsador. Bien, ahora veamos esto del contacto.
que representa contacto de cierre o de apertura, ¿no? Cuando es un contacto de cierre, la entrada está normalmente abierta. Significa que cuando ustedes simulen, eso, sin que ustedes le aprieten algo, va a estar cortado el flujo de energía, digamos, ¿no? Significa, o si quieren verlo de esta forma, cuando ustedes hagan contacto con la entrada, esto se va a cerrar, ¿no? Que es lo que hemos hecho ahora. Por ejemplo, ahorita está en descierre. Significa que cuando ustedes simulen y presionen la entrada 1, lo que va a pasar es que se va a cerrar el circuito y va a pasar la energía, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Se cierra y pasa la energía. Ahora veamos qué pasa cuando yo me voy a esquema de contacto y le doy de apertura. Va a ser totalmente lo contrario, ¿no? Ustedes le dan simular y esto... Ah, claro, aquí está activado, ya. Sin que ustedes aprieten nada, esto ya está pasando la energía, ¿no? Si quieren lo vuelvo a poner, ¿no? Porque lo había dejado activado el botón 1. Ahora está la entrada 1 como de apertura, entonces cuando nos vamos a simular y le damos simular, eso sin que ustedes aprieten nada ya está activado. ¿Por qué? Porque la entrada 1 está funcionando normalmente cerrada y cuando ustedes presionen algún contacto sobre la entrada, eso se va a abrir. O sea que va a dejar de permitir la entrada de energía hacia el motor, ¿no? Entonces yo presiono acá y automáticamente se corta la energía. Esto el ingeniero cuando lo explique le va a llamar negado, ¿no? Una entrada negada, le dice él, que es cuando tiene esa línea arriba, ¿no? Una negación, le dice él, pero en realidad representa de que la entrada está normalmente cerrada y cuando ustedes pulsen sobre ella se va a abrir. Eso es bien importante, es muy importante que lo aprendan porque cuando hagan los ejercicios a mano tienen que estar ahí. Y es más, en la tarea que les voy a dar hoy, uno de los dos ejercicios tiene que ver con eso, entonces les estoy avisando, ¿no? Tienen que ponerle eso para que se sepa. ¿Por qué les decía de que esta columna 1 y la columna 3 no la vamos a ocupar? Porque si nosotros la ocupamos, si yo cambio esto, va a ser el mismo funcionamiento que tenerlo con normalmente cerrada, pero cuando ustedes lo hagan a mano, el ingeniero no puede ver ese modo de funcionamiento. Simplemente puede ver esa negación, digamos, arriba de la entrada 1. Entonces, por eso no tienen que usar esto, ¿ya? De que pueden usarlo, lo pueden usar, pero eso va a ser para que ustedes aprendan. Cuando el ingeniero les corrija el examen, él no va a poder ver esto, ¿no? Y tampoco se le puede poner esto, está normalmente cerrado. No, para eso se ocupa esta negación, ¿ya? Entonces, nada más respecto a las entradas, no sé si alguien quiere preguntar algo. Las entradas son lo más fácil, ¿no? Por el momento. Bien, ahora veamos las salidas, ¿ya? Para modificar la salida yo me posiciono, fíjense ya salí de la simulación, le di detener la simulación y me fui al esquema de contacto, ¿no? Donde vamos a diseñar todo. Entonces me posiciono sobre la salida que he escogido, ya le habíamos puesto el motor A, no sé si, ah, ya. Ya, me había puesto sobre la salida, ¿no? El motor A. Y esto es lo otro que nos interesa, la función de la bobina. Los únicos que vamos a ocupar van a ser en realidad set y reset, ¿no? Así lo usa el ingeniero y así lo vamos a aprender nosotros. Pero mientras tanto ya hemos visto cómo funciona el contactor. No sé si se acuerdan, el contactor, que es este símbolo de acá, funciona cuando está siendo pasada la energía hacia el motor. Quiere decir que si el pulsador de marcha le está mandando energía, la salida funciona. En el momento en el que se corte la energía, la salida deja de funcionar, ¿no? Entonces es bien independiente de la entrada, bien dependiente de la entrada, perdón, es bien dependiente de la entrada. Ahora veamos cómo funcionan los otros dos que vamos a aprender en este semestre. El de set lo que hace es recibir un pulso de energía y activa y mantiene activada la salida. Veamos cómo funciona, ¿no? En este caso voy a volver a la normalidad esta entrada, la voy a poner en descierre y nada más acá, ¿no? Me voy a la simulación. ¿Qué más? Nada más. Fíjense que la entrada la tengo como, creo que esto era pulsador, ¿no?
pero un interruptor. Entonces vamos a ver ahora. Le voy a dar simular y bueno, la corriente ya está pasando por la izquierda, ¿no? Esto lo tengo como interruptor, creo que le dije, y voy a Sí, presionar esto. interruptor. Está como interruptor, bien. Como está como interruptor, cuando ustedes presionan la entrada 1, esto se está quedando como apretado, ¿no? Como cuando ustedes prenden un foco. Entonces la energía está pasando hacia el motor A. Ahora veamos, recuerden lo que les dije, ¿no? Cuando ustedes ocupan setear una salida, funciona de esta manera. Recibe un pulso, solamente necesita un pulso y lo deja activado la salida. Significa que si yo aprieto nuevamente el pulsador de marcha, que en este caso es un interruptor, la energía debería dejar de pasar desde el pulsador de marcha, pero el motor debería quedarse encendido, ¿no? Y es lo que pasa. Fíjense, ustedes apagaron, digamos, el interruptor y el motor siguió funcionando, o bueno, hasta ahora sigue funcionando, ¿no? Esa es la diferencia entre el contactor y el seteo del motor, perdón, el seteo de la salida. El ingeniero ocupa más el seteo, es más, solo eso ocupa, seteo y reseteo, ¿no? No ocupa el contactor lo vimos simplemente porque era el que venía por defecto en el programa. ¿Y qué más? Hasta ahí, ¿qué preguntas hay? ¿Nada? ¿Y La cómo se diferencia, apagaría ese el Bien, ¿cómo se seteo? apagaría? Se apagaría con el reset. Ahorita lo vamos a ver. Pero por el mm, momento estamos viendo cómo encenderlo, ¿ya? ¿Tenemos alguna duda sobre esto? Si quieren veamos cómo funciona el seteo con todos los otros tipos de entrada, ¿no? Por el momento hemos visto que el motor A se va a encender cuando ustedes presionen el pulsador, no, el interruptor en realidad, y lo suelten, va a seguir encendido. Ahora veamos cómo funciona con un pulsador, como es el nombre, ¿no? En realidad esto es lo correcto, no tenerlo en pulsador, porque esto es un pulsador de marcha. Bien, le voy a dar simular, ya está simulando. Fíjense cómo apreté y solté y de todas formas igual se mantuvo encendido, ¿no? Así funciona. Y lo correcto para el pulsador de marcha es ocupar esta columna de acá, ¿no? Porque esto es como pulsador. O sea, mandan una señal en el momento que apretan nomás y se suelta automáticamente cuando sueltan, qué sé yo, el botón, digamos, ¿no? Eso en función para setear una salida. Bien, pasamos al reseteo. Sí. Sí, Ya, veamos el reseteo, ¿no? Me voy a esquema de contactos y voy a añadir otra entrada. Fíjense, voy a arrastrar una entrada acá a la segunda columna. Por defecto viene con la entrada 1, pero yo no quiero que sea un pulsador de marcha. Entonces voy a seleccionar la segunda entrada y yo le voy a llamar pulsador de parada. ¿Ya? Igual va a mantenerse de cierre, o sea que se active únicamente cuando yo le dé contacto. Y eso tiene que mandar una señal a una salida. Fíjense cómo por defecto se activa otra vez la salida 1 y en este caso sí, yo quiero que sea la salida 1 que se llama motor A, pero vamos a cambiarle la función a esa salida. Ahora yo quiero que me la resetee, ¿no? O que la apague, como quieran decirle, ¿no? Resetear, apagar, set, encender. Y bueno, veamos qué sale, ¿no? Nos vamos a simulación. El pulsador de parada, fíjense que aquí está funcionando como un interruptor. Entonces yo lo voy a cambiar a un pulsador y le voy a dar simular y por el momento no pasa nada, ¿no? Todo está apagado, la energía no está fluyendo hacia ninguna vía lógica porque no tengo ningún pulsador activado. Si yo presiono el pulsador 1, fíjense cómo se activa la salida 1 y que esté alumbrando el reseteo sub 1 no significa que se esté apagando. Cuando alumbra rojo una salida, significa que está activada, ¿no? En este caso están alumbrando ambos porque ambas bobinas son la salida 1, ¿no? Que una la apague y la otra la encienda no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que ambas representan la misma bobina, ¿no? Entonces ambas están activadas, que en realidad es una, ¿no? La salida 1.
Ahora veamos qué pasa cuando nosotros presionamos el pulsador 2. Lo apaga, ¿no? La señal de reset recibe una señal o un pulso, como quieran llamarle, y lo que hace es resetear o apagar esa salida. Y ustedes pueden volver a presionar el pulsador de parada 2 y fíjense cómo manda una señal y la Q sub 1 no se enciende otra vez porque su única función del reseteo es apagar la función, perdón, apagar la bobina, ¿no? Del motor, de la bomba, de lo que sea, ¿no? Y si quieren volver a encenderla otra vez, presionan el pulsador de marcha, se enciende, está con rojo y luego lo apagan. Bien, vamos bien. Sí, Ya, de esta forma, como estamos haciendo, como están viendo el diagrama escalera, así tiene que ser su examen, ¿no? Un diagrama escalera, comienzan con una línea y ponen, ¿no? Y sub 01, se van y tienen que presionar S, Q, sub 1, y bueno, en lo posible, en el diagrama escalera, por ejemplo, las salidas, los nombres de las salidas aparecen arriba, S, Q, 1, y arriba dice motor A. El ingeniero pide que los nombres de las salidas vayan a la derecha del diagrama de escalera, acá, ¿no? Van a preguntarle eso, yo pienso que va a seguir siendo así, ¿no? Porque se los va a corregir a mano, entonces él seguramente va a querer que hagan esto y a la derecha diga que es que el S sub 1, perdón, que Q sub 1 es el motor A, ¿no? Y aquí escriben motor A. Y no sé, eso ya lo vamos a ver en el transcurso de las clases cuando le preguntemos al ingeniero cómo quiere que hagamos los ejercicios. Por el momento, si quieren ustedes, para que no haya ese problema, cuando hagan la tarea, háganlo de la misma forma que lo están viendo en el diagrama de acá. No, ustedes lo hacen si quieren así y nada, ¿no? Lo copian tal y como está a mano. Esto para aprender. Ahora no sé si aquí se ve, ya no se ve. Supongamos que el programa que uno les pide diseñar es simplemente este, nada más, ¿no? Ahí acaba el programa, se acabó su circuito, lo que sea del diagrama escalera. Cuando ustedes terminen un diagrama escalera, necesitan hacer una última vía lógica que vaya más o menos así. Todavía no he aprendido eso en esta de acá. Ahí y aquí escriben end como terminar, ¿no ves? Fin, END. Aquí escriben END y con eso acaba su circuito. Ya eso lo tienen que hacer y también lo voy a corregir en la tarea. No importa el ejercicio que sea, cualquier ejercicio del diagrama de escalera, cuando ustedes terminen de hacer su circuito, tiene que haber una última columna que diga una línea, fíjense que comienza desde acá, llega hasta aquí, y aquí en vez de que haya RQ sub 1, tienen que escribir END. Fin. Cierran el circuito y se acabó. Nada más. Todavía no he visto eso en este programa. Como les digo, lo estoy aprendiendo igual que ustedes. El diagrama escalera sí es simple, eso lo podemos ver en cualquier programa, pero todavía no manejo esto, digamos, esto para ponerle el end al final, pero sí sé que es necesario. Ya, entonces, digamos, si quieren podemos llamarlo nuestro primer programa básico. Voy a borrar esto. Simplemente lo único que hace que es, tiene dos pulsadores de marcha y de parada y me enciende o me apaga un motor, digamos, nada más, ¿no? Y de esta forma vamos a aprender a jugar entre ellos, entre las vías lógicas, para que se puedan hacer los mismos programas que hemos hecho en neumática. En neumática hacíamos ejercicio, ¿no? Es de, vienen varias piezas, viene un sensor, lo detecta, viene un taladro, ¿no? Lo perfora, sigue su camino, luego viene otro sensor que empuja dos, empuja tres y así sucesivamente. Esos programas se pueden hacer acá, ¿no? La única limitación que vamos a tener con el programa es de que tenemos espacio o memoria para 8 salidas, ¿no? Solamente 8 salidas por este programa. Pero ustedes pueden hacer con las salidas que sean necesarias, ¿no? En otra clase les vamos a dedicarnos una clase exclusivamente a cómo hacer el examen en papel, ¿ya? Cómo hacerlo en papel, cuáles son los pasos, porque tienen sus pasos, no es nomás dejar el diagrama de escalera, pero por el momento estamos aprendiendo cómo hacer el diagrama de escalera.
Bien, ¿alguien tiene algo que preguntar sobre lo que hemos dicho hasta ahora? El ejercicio que vamos a hacer, que me vas a dar más rato, Ujú. vemos aquí, el ejercicio que hicimos ahorita, tal cual así, con las líneas, ¿cómo saber que estamos usando un pulsador o interruptor ¿Cómo sabe? en la entrada? Sí, sí, Ya, porque eso simplemente una línea veo ahí ujú. y ya. Eso, nada más. O sea, no hay forma, pues lo que pasa es que cuando vos haces en el ejercicio en papel, no hay forma de decir si lo vas a usar como un interruptor o como un pulsador. Por eso es que se ocupa el seteo y reseteo. Fíjate que si nosotros aquí en este programa, en este diagrama de escalera, en vez de el seteo en, en Q1, nosotros le ponemos un contactor, esta entrada va a tener que funcionar como un interruptor, ¿no? ¿Por qué? Para que esté encendido la entrada 1, esto tiene que estar mandando señal constantemente, o sea, un interruptor. Ahora, para que para que la entrada funcione como un pulsador, esto tiene que estar con un seteo. Y de todas formas, esto se va a mantener de la misma forma, pero va a mandar simplemente un pulso. ¿Ya? No hay forma que yo recuerde para tener en el papel de que es un interruptor o que es un pulsador, porque eso va a venir determinado por la entrada física. Por ejemplo, así como hay entradas que son pulsadores, van a haber entradas que van a ser sensores, ¿no? Imagínate un sensor de posición, que cada que hay algo aquí, manda señal. Entonces, ahí, a pesar de que, o sea, no importa la entrada que vos pongas, va a funcionar como un interruptor siempre y cuando tenga algo que detecte, ¿no? Entonces, eso está más ligado al tipo de entrada que vos tengas físicamente. Entonces no te preocupes por eso. Vos le podés, incluso podés escribirle, ¿no? Pulsador de marcha, pulsador de parada. Y para los interruptores no los vas a necesitar, no vas a necesitar colocar una entrada que diga interruptor, porque para eso estamos aprendiendo a ocupar el seteo y el reseteo de la salida, ¿no? Este pulsador de parada con ese reseteo funciona como como un interruptor también, porque con solamente una señal manda todo. ¿Ya? Y de todas formas, en la tarea que les voy a pasar, creo que es prácticamente hacer esto mismo y ocupando lo negado y nada más, digamos. Es simplemente para ver cómo están haciendo sus diagramas de escalera. Bien, lo único que hemos aprendido hasta ahora ha sido ocupar las entradas, ¿no? De todos los tipos, ya sean entradas negadas o no, o sea, normalmente abiertas o normalmente cerradas, y las salidas, ¿no? En seteo y reseteo. Y eso es en realidad todo lo que necesitamos para las entradas y las salidas. Ya de aquí en adelante es aprender a ocupar las marcas y los temporizadores y contadores y lo demás. Ya, a ver, veamos qué más podemos ver ahora. ¿El contactor no se va a usar? No, no, en realidad no, lo que pasa es que el ingeniero no lo usa. Podrías ocuparlo, digamos, para hacer en tu diagrama, pero el ingeniero solo ocupa S y R. Y en realidad, lo que pasa es que no quiero complicarlos como en neumática, que les decía yo en neumática, podemos ocupar esto, sí, y fíjense que va a funcionar y funciona, ¿no? Pero llegado el momento del examen, el ingeniero lo quería de tu forma. Entonces, el contactor sí se lo puede ocupar y, y hay muchas formas en las que es mejor ocupar el contactor en vez de la seteo y reseteo, pero el ingeniero no lo enseña de esa forma, entonces no quiero decirles que lo hagan así, cuando el ingeniero se lo va a corregir de otra forma, ¿ya? De todas formas voy a hablar con él para ver si lo ocupamos o no, y si lo ocupamos ya lo aprendemos, digamos, ¿no? La única diferencia, si se dan cuenta, del contactor es de que el contactor necesita una señal constante para que éste funcione. En el momento en el que se corta la señal en el contactor, la salida deja de funcionar, ¿no? No pasa lo mismo con el seteo y el reseteo. Y nada más. No sé, vamos a ver, ¿qué más nos inventamos ahora? Tenemos una entrada, tenemos
podemos hacerlo en serie, digamos. Sí, vamos a hacer eso. Miren, supongamos que ahora yo les digo de que el motor A se tiene que encender sí y solo si hay un sensor de presencia que me indica que algo está ahí. Supongamos que el motor A es es una cinta transportadora, ¿ya? El motor A enciende una cinta transportadora. Ahora, para que la cinta transportadora comience a funcionar, es necesario de que en la cinta haya algo, ¿no? Llamémosle un balde. Tiene que haber un balde en la cinta transportadora para que cuando ustedes presionen el botón o el pulsador de marcha, la cinta comience a moverse, ¿no? Para que vaya al proceso, el balde se vaya al proceso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser evitar que si no hay el balde, ustedes al presionar el pulsador de marcha, la cinta comienza a funcionar, ¿no? Lo repito para que se entienda. El motor A es una cinta transportadora, es el motor de una cinta transportadora. Cuando se active el motor A, la cinta va a comenzar a transportar lo que sea que esté encima, ¿ya? Entonces, si ustedes pulsaran el pulsador de marcha, eso debería moverse. Pero nosotros le vamos a añadir un elemento de seguridad. ¿Cuál es ese elemento de seguridad? Va a ser un sensor óptico, de presencia, magnético, lo que sea, si el balde fuera de metal, ¿no? Que detecte que hay un balde en la posición de la cinta transportadora. Entonces nosotros queremos que el pulsador de marcha active el motor A si y solo si hay un balde dentro, ¿no? Entonces para eso necesitamos que alguien nos mande una señal y nos diga el balde está ahí. Ese alguien es una entrada, es un sensor, ¿no? Entonces yo voy a colocar, miren acá, una entrada y la voy a colocar en la columna C. ¿Se acuerdan que les dije que las columnas válidas son la A, la C, la E y la G? Ahora, esto, para empezar, vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Yo no quiero que sea la entrada 1 ni la 2, va a ser la entrada 3 y yo le voy a llamar sensor 1, ¿no? Y también va a ser de cierre. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Este sensor 1 es de cierre y veamos cómo va hasta ahora, ¿no? Me voy a la simulación. En este caso, veamos qué tipo de entrada queremos para el sensor. El sensor tiene que detectar cuando esté el balde y en el momento en el que se vaya el balde tiene que dejar de mandar señal, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Un interruptor o un pulsador? Un pulsador. Un pulsador, ¿no? Eso era lo que les decía hace rato. No hay forma de poder decir nosotros en el diagrama escalera, este es un pulsador o este es un interruptor. Eso va a venir definido por el tipo de entrada que tenga. Entonces, el sensor, no hay dónde pelarle, ¿no? Es un pulsador. Entonces, ¿está bien que lo ponga acá? Sí, ¿no? Porque cuando yo lo pongo en esta columna, en este modo de funcionamiento de la entrada, funciona como un pulsador. O sea que cuando el sensor 1 deje de detectar, ustedes van a dejar de mandar la señal, ¿no? Pero veamos cómo funciona ahora. Vamos a ver que no va a funcionar. Ya le damos en el de simular y nada, ¿no? Si ustedes presionan el pulsador de marcha, fíjense que el motor A no se está encendiendo porque todavía no ha recibido la señal de que hay un balde dentro, ¿no? Esto es lo que se llama conexión en serie, ¿no? Cuando ambos están conectados, recién manda la señal al motor. Entonces ustedes pueden estar todo el día presionando el pulsador de marcha y mientras ustedes no posicionen un balde en la cinta transportadora y el sensor no lo detecte, ese sensor no va a permitir el paso de la corriente, ¿no? Pero aquí no sé si, aquí no funciona pues ¿qué se llama? Como en neumática que nosotros podíamos apretar control, ¿no ves? Al momento de presionar un botón y se quedaba presionado. Entonces miren lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a asumir de que en mi cinta transportadora ya está el balde, ¿no? Lo que significa que eso se va a quedar activado. Entonces solamente para fines académicos, digamos, voy a cambiar el tipo de entrada o el tipo de funcionamiento de la entrada 3 y la voy a poner como un interruptor y la voy a encender, ¿no? Para que se mantenga encendido mientras el balde se encuentre dentro de la cinta transportadora o encima de la cinta transportadora.
Y ahora cuando ustedes presionen el pulsador de marcha, ¿no? Simplemente con un pulso, la señal pasó por el sensor 1 y encendió el motor A. ¿Y qué es lo que va a pasar? En ese momento en el que el motor A comenzó a funcionar, seguramente el balde se comenzó a mover y el sensor 1 dejó de detectarlo, ¿no? Entonces me vengo acá y apago el sensor 1, ¿no? Porque lo dejé como un interruptor, entonces tengo que apagarlo. Todas estas cosas o esas mañitas que nosotros estamos haciendo, las hacemos en el programa porque si tuviera el ejercicio físico, funcionaría de forma correcta, ¿no? El sensor A podría estar activado con un modo de funcionamiento de pulsador y nosotros presionaríamos el pulsador de marcha, el motor A comienza a avanzar y el sensor 1 deja de marcar esa señal, ¿no? Eso es en lo que ustedes tienen que ser creativos cuando hagan los ejercicios y tienen que pensar de que tienen el ejercicio físico y pensar qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? El sensor 1 yo lo he desactivado cuando el motor A comenzó a funcionar porque ese sensor está posicionado en una determinada, qué sé yo, posición, digamos, y cuando el balde comience a moverse por el motor A, va a dejar de mandar una señal, entonces lo apago, ¿ya? Eso es parte de la creatividad de cada uno y tenemos que ser un poco coherentes con el ejercicio en físico que se nos va a venir planteando, ¿no? En este caso, el balde en una cinta transportadora. Bien, esa es la conexión en serie. ¿Tenemos alguna duda sobre eso? ¿De qué otra manera se podría hacer para que el sensor esté activado? O sea, podríamos igual ponerlo en la Negado. entrada que sea de apertura y para no tener que activarlo, de apertura y de ahí solo pulsar. Como Mm, pulsador uno ya mandaría la señal, yo creo, ya, está buena la porque va a idea, estar abierto. está buena la idea, pero perderíamos el sentido del pulsador de marcha, digamos, porque haríamos esto, mira. Ya, me voy acá. Querés que el pulsador de marcha esté normalmente cerrado y nos vamos a simulación y listo, ¿no? Así, que el pulsador de marcha esté activado y que solamente No, cuando no, no, el del sensor. al revés, entonces, ya, Sí, esto lo cambio acá, esto así, así. sí. Mm, Ya, está bien. De esa forma, cuando vos tenés el sensor 1 negado, en el momento en el que el sensor detecte un balde, esto es lo que va a pasar. Va a cortar la señal del pulsador de marcha. No sé si se entiende. Ah, claro, pero yo decía, no, para no activar. Para no activar cuál. Ah, para no activar el sensor 1. Ah, ya entendí, perdón, ya te entendí. Para no hacer ese movimiento en el modo de funcionamiento. Sí, Sí, está bien. Entiendo. Es buena igual esa idea. Pero no deberíamos hacerlo en el ejercicio físico en papel, porque si lo haces en el ejercicio físico en papel, lo primero que se le va a ocurrir al ingeniero va a ser lo que te dije, de que el sensor 1 al estar negado, cuando detecte el balde, va a cortar la señal y va a dejar de pasar el pulsador de marcha y no se va a poder encender nunca el motor, digamos. O sea, estás yendo en contra del enunciado que dice que cuando esté el balde se encienda el motor. Y entonces es buena la idea para el programa, digamos, pero en el papel no se va a poder mostrar de esa forma. En el papel lo correcto sería hacer esto, tenerlos así los dos normalmente abiertos. Y fíjate que sin simular nada, vos te pones a pensar, a ver, si el sensor 1 se activa cuando detecte el balde, entonces en mi cabeza yo estoy poniendo ya, el balde está en el sensor 1, por lo tanto eso está activado, ¿no? Así lo va a leer el ingeniero, porque él no lo va a leer en el programa, él no va a ver que funcione en el programa, él quiere verlo en papel. Entonces en el papel va a decir, sí, el sensor 1 se activa cuando está el balde, perfecto, ahora solo me falta que mande señal el pulsador de marcha, entonces presiono el pulsador de marcha y como el sensor 1 ya está activado, manda una señal, se enciende el motor A.
¿no? El motor A se enciende, se enciende, se enciende, y llega un momento en el que el balde pasa el sensor 1, el sensor 1 otra vez se corta, y ya no me importa, digamos, no me importa esa señal porque el motor A ya se encendió, ¿no? Y está encendido, y se lleva el balde hasta donde sea, hasta que en algún momento el operario agarra y dice ya que se detenga, y presiona el pulsador de parada. Y listo, se acabó el programa, digamos. ¿No? Esta es la forma correcta de hacer eso que te digo de las conexiones en serie. Dos normalmente cerrados para que cuando se activen ambos pase la corriente. Ya, veamos las conexiones en paralelo. Para la conexión en paralelo, miren lo que vamos a hacer. Me voy a ir al esquema de contactos. Voy a darle clic derecho acá y le voy a dar, ¿dónde está? Insertar vía lógica. ¿Ya? Voy a borrar este sensor 1 y como he borrado también esa vía lógica, me vengo acá al lapicito de dibujar conexiones y dibujo una línea, ¿no? Para unirlo. Bien, ahora yo quiero que la conexión sea en paralelo. Entonces voy a arrastrar otra vez una entrada hasta acá. Y en este caso voy a escoger el mismo sensor, se borró, ¿no? Claro, el mismo I sub 3, que sería el sensor 1. Sensor 1, digamos. ¿Ya? Y vamos a hacerlo paralelo dibujando acá. Y ahora veamos qué pasa. Nos vamos a simulación. Le damos play. El sensor 1 y el sensor 3 están como pulsador. Entonces cuando ustedes presionen el pulsador de marcha, pasa la señal y enciende el motor A, ¿no? Voy a presionar el pulsador 2 para que se apague. Y ahora voy a presionar el sensor 1 y se vuelve a encender, ¿no? Aquí no importa cuál de los dos se prenda, como la conexión es en paralelo, igual va a mandar una señal, ¿no? Esto lo van a utilizar segurísimo cuando veamos las marcas. Y nada, ¿no? Eso es cómo funciona una conexión en serie y una conexión en paralelo. Fácil, ¿no? Todo esto es sencillo hasta el momento. ¿Vamos bien? No entendí muy bien, Luis Andrés. ¿Cómo hacerlo? Ahora, en la conexión en paralelo, Ujú. por cualquiera de las tres señales se enciende o se apaga el motor. Con ¿O cómo cualquiera, funcionaría? ya, en este caso funcionaría de esta forma, ¿no? Obviamente estamos cambiando el enunciado, ¿no? Ya no es el mismo. El enunciado, digamos, sería de esta forma. Tenés una cinta transportadora y vos querés que funcione de dos formas. O presionando el pulsador de marcha o cuando el sensor detecte un balde. De cualquiera de las dos formas. Imagínate que vos tenés la cinta transportadora y está vacía. Y vos venís con tu balde, lo colocás en la cinta transportadora y solito se comienza a mover, sin necesidad de presionar ningún pulsador de marcha. La segunda opción es de que vos tengas, digamos, la cinta transportadora y se te ocurre poner, qué sé yo, el balde más adelante del sensor, ¿no? Pero ya está en la cinta transportadora, entonces te vale lo que te diga el sensor, vos vas y apretás el pulsador de marcha e igual va a funcionar, ¿no? Esa sería la forma de aplicarlo, digamos, a un ejercicio. Ambas señales de entrada, tanto el pulsador de marcha como el sensor, van a dar inicio a que el motor se active y funcione la cinta transportadora. ¿Ya? ¿O no? Sí, ya está claro. Entonces se apagaría con el pulsador de parada, digamos, Y ¿no? se apagaría con el pulsador de parada. Siempre, o sea, no importa que se active con una o con otra, con el pulsador o Exactamente. con el sensor, entonces se apaga con otro. Bien, sí. No importa con cuál de las dos empieza, el pulsador de parada es el único que va a apagar el motor A. Y si quieren podemos añadirle otro sensor, ¿no? No. Pero solo porque está reseteado, ¿no? Porque si no pusiéramos la opción no pasaría nada, ¿o sí? Solo porque está reseteado, ¿cuál opción? ¿Esta de acá? O sea, si usamos el pulsador de parada, Ujú. como dice Manuel, ¿no? O sea, si usamos el pulsador se terminaría el proceso, pero solo únicamente porque pusimos el reseteo en el motor A Sí. abajo, porque si no, digamos, no pasaría nada, ¿o sí? ¿A qué te referís con no pasaría nada? O sea, no se detendría el proceso. Sí, no se detendría. Claro, si no tenés un reseteo de Q sub 1, el motor A va a quedar encendido para siempre. Hasta que ustedes desenergicen
el PLC, o sea, dejen de mandar energía al diagrama escalera, digamos. Ya. La otra opción, lo que podemos ver ahorita es igual dos opciones para apagar la cinta transportadora, ¿no? Fíjense, si yo le pongo una entrada acá, escojo la entrada 4 y le pongo sensor 2, ¿no? Supongamos que este sensor va a estar al final de la cinta transportadora, qué sé yo, medio metro antes, para que cuando detecte un balde, ¿no? Asumiendo de que el proceso es para un balde, que cuando detecte el balde, que significa que ya pasó por el proceso, cualquiera sea, yo quiero que mi cinta se apague porque si sigue encendida se lo va a llevar el balde y se va a caer, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero que tanto el sensor 2 como el pulsador de parada sean los que apaguen el motor A, ¿no? Entonces necesito también una conexión en paralelo. Me vengo a dibujar conexiones, uno de esos dos puntos y nada, ¿no? Simulación, vamos, y el sensor 2 tiene que estar como pulsador. El pulsador 1 enciende el motor, ¿no? Si quieren lo apagamos otra vez con el pulsador de parada, que es el botón 2. El sensor 1 también lo enciende, que es el sensor, perdón, es la entrada 3, ¿no? Lo vuelvo a parar con el pulsador de parada. Y si quisiéramos que el motor se pare con el sensor 2, primero lo voy a encender, tendríamos que presionar la entrada 4, ¿no? Que también lo apaga, ¿no? Esa es la forma en la que funcionan las conexiones en paralelo. Y las conexiones en serie ya la vimos. Bien, vamos bien. Sí, sí, sí se entiende. Ya. Ahorita la salida está funcionando como reset o y set, ¿no? Si por ejemplo le cambiamos al contactor, no tenía como sentido. Tendría que estar mandando la señal todo el tiempo, ¿no? O sea, no Exactamente, funcionaría. exactamente. Bien. Eh, si nosotros cambiamos la salida a un contactor, esto tendría que quedar activado, digamos, de alguna forma. Ya lo que habíamos visto era las conexiones en serie y las conexiones en paralelo, que van a ser bien útiles. Y la próxima clase vamos a ver esto de las marcas, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es de que cada línea o cada vía lógica funciona de forma independiente, ¿no? No están conectadas, si se dan cuenta. El pulsador de marcha y el sensor 1 encienden el motor A y ahí muere, ¿no? No se conecta con otra vía lógica, o sea, no me da la opción a seguir con otra vía lógica y que siga el proceso. Y el pulsador de parada 2 y el sensor 2 lo que hacen es simplemente resetear el motor A. Y por último, les repito, ¿no? Me falta la última vía lógica, que es la del end, la del final, ¿no? Y antes de terminar, mientras van poniendo presente, pueden ir poniendo presente ahora, les voy a mostrar cómo funcionaba el diagrama escalera en otro tipo de programa. ¿Se acuerdan del ejercicio que les tomé de examen de taladrado? Era este de acá. Lo hicimos para neumática, ¿no? Este ejercicio fue un ejercicio que hicimos con el ingeniero que nos dio de tarea para que lo hagamos en el diagrama escalera, ¿no? Y en ese entonces, como le digo, no teníamos ayudantías del diagrama escalera. Yo lo resolví en este otro programa, ¿no? Y fíjense, así funcionaba el enclavamiento, ¿no? Aquí está lo del enclavamiento con el pulsador de marcha. Miren, así era como funcionaba. Teníamos una salida. Están viendo esta pantalla, ¿no? Sí, Sí, pero tu mouse no sabemos dónde está, el puntero. El mouse. Sí, déjale pequeñito. Ya, aquí abajo, de donde me ven, donde dice marca 1, M1B3, a la derecha, Ya, ya, ya. esa marca está funcionando como salida. Entonces, aquí en la misma vía lógica, en la izquierda, donde tenemos PM, que es el pulsador de marcha, fíjense de que en el momento en el que ustedes presionen ese pulsador de marcha, como es una conexión en paralelo y la señal anterior está negada, la señal va a pasar y va a activar esa marca 1, ¿no?
Se activa la marca 1 y por lo tanto, fíjense, volviendo atrás a esa conexión en paralelo, esa marca 1 de abajo se activa también, ¿no? Entonces, cuando ustedes suelten el pulsador de marcha, la marca 1 ya se quedó activada. Así funciona el enclavamiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la otra clase. Vamos a aprender a ocupar esto que estaba en un programa y lo vamos a llevar al EasySoft, que seguramente es lo mismo, ¿no? Yo le estaba poniendo la marca en la segunda columna, pero ya estoy viendo de que es al final, en la salida, ¿no? Tengo que llevar Ese es el RS Logic. Ajá, este es el RS Logic. ¿No? Aquí yo aprendí, por eso de aquí yo sé el diagrama escalera. Y es un poquingo diferente al EasySoft, ¿no? Mira, aquí tenemos un temporizador, tengo puras conexiones negadas. No sé si tengo contador acá. Ajá, aquí está el contador, que funciona para 2 veces. Este timer son 3 segundos, ¿no? Y aquí está el reseteo y no sé si al final, aquí está. Esto era lo que les decía. Los programas terminan en end. Así es como tienen que ponerle cuando hagan la tarea ya y cualquier ejercicio. Una última vía lógica que diga end, nada más. Ya, nada, esto si quieren después lo podemos hacer fíjense que es larguito. O bueno, yo lo hice larguito, quizás. Ya, esto era lo otro que les iba a decir. Yo lo hacía larguito esto porque nosotros no ocupábamos setear y resetear. En este programa, esto está como, las salidas están como contactores. Entonces fíjense de que para el motor A yo tenía que enclavarlo, digamos, ¿no? Lo enclavaba y quedaba funcionando porque él mandaba constantemente una señal al motor. ¿Y qué era lo que me paraba ese enclavamiento? Esta marca 3, ¿no? Que estaba negada y cuando se apretaba la marca 3, cortaba la señal y se apagaba el motor, ¿no? Pero de esa forma es un poco más larga, sí o sí es un poco más larga ocupando contactores. Y con seteo y reseteo todo se hace fácil. Ya vamos a ver de que esto se puede hacer en una hoja, nomás en una plana. Ya, pero bueno, eso lo vamos a ver en la otra clase, lo del enclavamiento. Para lo del enclavamiento, fíjense que se utiliza señales en serie y en paralelo, que es lo que ya vimos hoy. Entonces ya vamos a estar preparados para comenzar el otro viernes con enclavamiento directamente. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si no tienen más dudas, nos podemos ir. Ya, nos vemos el otro viernes a las 2:30. ¿Ya? A las 2:30 el viernes. Nos vemos. Adiós.